Más adelante vamos a continuar con este tema desde Suárez con la palabra de las federaciones. Pero lo cierto es que este conflicto en el campo hizo a muchos rememorar lo que fue el conflicto que se dio en Argentina en 2008, porque bueno, eran muchas gremiales rurales reuniéndose a manifestarse en contra del gobierno, en aquel entonces de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por eso hoy convocamos a Claudio Fantini, analista internacional que con frecuencia nos ayuda con sus análisis para rememorar, bueno, por qué sucedió aquel conflicto y qué similitudes y diferencias hay con lo que estamos viviendo aquí en Uruguay ahora. Así que le doy la bienvenida a Claudio, gracias por estar este mediodía hoy acá en Valentina? Estudio. Un gusto, ¿cómo estás? Empecemos por recordar cuál fue el origen de aquel conflicto en 2008, cuando Cristina Fernández comenzaba, hacía muy poco que estaba en la presidencia, bueno, justamente como presidenta luego de la muerte de Néstor Kirchner. Y todavía no, la muerte fue posterior. Ahí estaba Néstor Kirchner vivo. Ahí está, estaba todavía vivo y ella como presidenta. Se iniciaba la primera gestión de Cristina, la segunda del kirchnerismo, porque la primera fue del propio Néstor Kirchner. Exactamente. Durante el gobierno de Néstor Kirchner empezó a trepar el precio internacional de la soja, y al comenzar el gobierno de su esposa, digamos, el plan de ellos era alternarse en el gobierno y de ese modo ir eludiendo el límite constitucional de solo 2 mandatos. De ese modo lo iban a poder ir eludiendo. Entonces, Néstor termina su primer gestión, le da paso a su esposa. Al iniciarse el gobierno de su esposa, ya la soja estaba tocando récords prácticamente nunca vistos en la historia, y la decisión del gobierno fue ir por la renta, ir a buscar una financiación muy grande. Tenía cuestiones a su favor para poner respecto al campo, el hecho de que durante el gobierno de Néstor Kirchner había trepado el precio del dólar, o sea, había salido del 1 a 1, que había caracterizado al menemismo, la política de Domingo Cavallo, la llamada convertibilidad. Entonces, al crecer el precio del dólar, eso ya había favorecido al campo. Néstor Kirchner entendía que habiéndole dado eso, le podía pedir a cambio una altísima retención a la soja. El plan original había sido del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pero el ministro de Economía, que por entonces era Martín Lustó, lo moderó muchísimo al plan original, que era muchísima más alta la retención que le querían tomar a las exportaciones de la soja. Así y todo, el nivel de retenciones que quiso fijar la resolución 125, así se llamó, hizo estallar el conflicto con el campo, y fue un conflicto determinante, ¿no? Que duró 129 días nada más y nada menos, y que incluyó medidas como piquetes, cortes de rutas de diferente índole, y la reacción también de los pro-kirchneristas que también salían a manifestarse. En aquel entonces el gobierno presentó propuestas de diálogo. ¿Cómo fue el relacionamiento con las gremiales? Yo creo, Valentina, que uno ve diferencias en los 2 puntos, tanto en cómo actuó el agro en la Argentina, con cómo está actuando el agro aquí en Uruguay, y cómo actuó el gobierno argentino de aquel momento y cómo está actuando hasta aquí el gobierno uruguayo. El agro en la Argentina casi que empezó por los piquetes, y fueron piquetes durísimos, ¿no? O sea, el corte de rutas trabó la circulación dentro de la Argentina. O sea, fueron con los tapones de punta, como se dicen, prácticamente desde un primer momento, pero también fue una consecuencia de que la reacción de Néstor Kirchner al primer desplante ruralista fue también desmesurada. Néstor Kirchner, que no era el presidente, pero fue quien tomó el protagonismo, el nombre del gobierno, salió prácticamente desde un primer momento a señalar esa protesta ruralista como un intento de golpe de Estado,
comparó a los líderes ruralistas que encabezaban las protestas con la dictadura militar, comparó las trilladoras y los tractores, la maquinaria rural con los Falcon Verde, que eran un poco el símbolo del aparato represivo, ¿no? Los elementos, el auto con que se hacía desaparecer gente en la época de la dictadura militar, que fue sanguinaria. Esa desmesura de Néstor Kirchner, ¿no? en su interpelación a quienes se le habían plantado contra la resolución 125, que establecía un nivel altísimo de retenciones a la soja, hizo que escalara este duelo y llegara a niveles exorbitantes, iniciándose en ese momento lo que los argentinos tiempo después llamamos la grieta. Ese fue el momento en que se partió la sociedad argentina, y a esa fisura todavía no la hemos podido arreglar los argentinos. Por eso en este momento Uruguay tiene que observar muy atentamente, porque ni el campo uruguayo está actuando con la virulencia con la que actuó desde un primer instante el campo argentino, ni el gobierno de Tabaré Vázquez está actuando con la desmesura que caracterizó a Néstor Kirchner en aquel enfrentamiento. Claudia, sin duda más diferencias entonces que similitudes entre un caso y el otro. Muchas gracias por este análisis y por recordarnos lo que fue esa historia en Argentina. Gracias a vos, Valentina. Hacemos una tanda y al regreso seguimos compartiendo mucha más información. Ya venimos.